Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate. Estimados amigos y amigas, en esta tarde, noche ya, hoy iniciamos un nuevo programa, un programa que tiene que ver con personas y personajes de la región de Coquimbo. Y lo iniciamos con un personaje de los más antiguos que puede haber pasado por la región de Coquimbo, que fue Jerónimo de Vivar, el cronista de Pedro de Valdivia. Publicó sus memorias en el año 1558. ¿Quién nos contará sobre Vivar, sobre el paso de Vivar? Será nuestro amigo y compañero de este programa, Herman Carvajal, profesor de castellano, magíster en lingüística, académico de la Universidad de Serena y quien ha publicado varios libros sobre toponimia regional. Sin más, dejo con ustedes a nuestro amigo Germán Carvajal. Muchas gracias, Gastón. Buenas noches, José Aravena, de los controles técnicos. Buenas noches a todos nuestros teleauditores. Efectivamente, esta noche comenzamos un ciclo nuevo en Infórmate Serena, en el programa Hablemos de Historia, y que tiene que ver con personajes de la ciudad o de la región en general, de la región. Hemos pensado, por ejemplo, en Peñajén, que más adelante se va a hablar, de María Teresa Gachón también se ha hablado, pero tenemos muchos más personajes de La Serena, políticos, algunos, investigadores, juristas, en fin. Y vamos a comenzar con un personaje que estrictamente no es de La Serena, sino que pasó por La Serena. Bueno, no pasó por La Serena, pasó por donde después se fundaría La Serena, porque él pasa mucho antes de 1544, cuando se funda La Serena. Él mismo dice que vino con la hueste de Pedro de Valdivia. Nuestro personaje es Jerónimo de Vivar. El centro de mi presentación va a versar sobre lo que él ve en nuestra zona, en la zona de Atacama un poco y de Coquimbo. Cómo ve la tierra, cómo ve la geografía, qué animales hay. Se va a referir a la minería, pero sobre todo a las personas. Cómo son los naturales de esta tierra, cómo los ve él y qué perspectivas, qué proyectos se hacen con estos personajes.
Voy a ir entonces a la representación en pantalla. Aquí. En pantalla completa. Hay un cuadro ahí en blanco que no me deja ver. Perdón, José. Hay un cuadro blanco que no me deja. Hay un cuadro blanco en la pantalla que no me... Ya. Ya. Hay un cuadrito allí, pero hay un cuadro blanco que me está... Ahí lo corrí. Corrí el cuadro. Y ahora entonces, compartir. Pantalla completa, vamos a ver. Oh. Está presentando, ahí está apareciendo la pantalla. No la veo. Ah, ocultar, ya. ¿Y ahí? ¿Ahí está? Ya. No la veo. No veo aparecer. Está presentando tu pantalla los demás, dice, pero no la veo. Tienes que pinchar ahí. Ahí se ve o no. ¿Ah? Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya. Agranda más. Ese es el máximo, ¿no? Ya. Es el máximo. Ese es el máximo. Ya. Bien, disculpen los inconvenientes técnicos debido a nuestra inexperiencia en la tecnología moderna. Entonces, vamos a comenzar con esta pintura que representa a Pedro de Valdivia entrando a Chile. Se ven algunos soldados, Inés de Suárez seguramente allí, y algunos indios de apoyo que se ven atrás. Hemos tomado como presentación solamente. Voy a hablar de algunas fechas que son críticas, que yo denomino fechas críticas, de cuando comienza el dominio incaico en Chile, que es el año 1470, comienza la conquista incaica, y que se va a prolongar hasta la llegada de los españoles. La llegada de los españoles fue aproximadamente en 1527. 1527. O sea que pasan más o menos unos 40 años. Unos 40 años perdón, 60 años más o menos, 60 años. Desde la conquista incaica hasta la entrada de los españoles. Bueno, cuando entran los españoles, se va a terminar el imperio incaico con la conquista del Perú por Pizarro, y nuestros indios, que algunos denominan como diaguitas, nuestros indios quedan libres, yo digo que quedan autónomos durante algunos años, muy poquitos años, entre 4 y 9 años, que es el lapso en que media entre la retirada de los incas, de los quechuas, hasta el Cusco, y quedan entonces los indios nuestros que, habiendo sido dominados por los incas, ahora quedan en libertad. Pero poco les va a durar la alegría, porque Almagro en 1536 ingresa, pero sabemos que se devuelve después decepcionado porque él andaba buscando riquezas, entre otras cosas, el oro, entonces no le fue bien. Pero allí los indios conocieron la mano hispana, la dura mano hispana. De hecho, primero los indios mataron a algunos adelantados de Almagro, y Almagro tomó una represalia muy dura, quemó a varios indios. Después tenemos en 1540 la conquista de Chile. Aquí nos ubicamos ya. Vamos llegando donde Jerónimo de Vivar. La fundación de Santiago en 1541, y no puse la fundación de La Serena en 1544. El presente trabajo responde realmente, originalmente es un paper que va a aparecer en la revista El Chasqui, publicado por el CERC, o sea, el Centro
Círculo de Estudios Históricos de la región de Coquimbo. En el próximo número, que aparece en diciembre, va a aparecer este trabajo, por si después ustedes lo quieren ver. Por eso puse abstract. Este paper presenta de manera sucinta la percepción del cronista Jerónimo de Vivar acerca de los indios que habitaban en la región de los valles transversales, Atacama y Coquimbo, y de las características del espacio físico de su entorno geográfico en el momento de la conquista de Chile, según lo describe en su Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, 1558. Ahí tenemos entonces, esa es la fecha y esa es la crónica que escribió Jerónimo de Vivar. Crónica las crónicas realmente tienen un nombre bien largo, pero después se conoce con el nombre de crónica nomás y quién la escribió. Crónica del Inca de Garcilaso, la crónica, igual que esta crónica se conoce simplemente como la crónica de Vivar, pero es crónica y relación copiosa. El mismo pone este adjetivo de que es copiosa, o sea, es grande, detallada. Y verdadera, que no sé por qué le pone verdadera, porque me imagino que él no intentaba mentir, así que no tiene por aquí poner eso. De los reinos de Chile, 1558. Reinos, serán los reinos indígenas, porque aquí no hubo rey, ni tampoco hubo virrey, por lo menos dependiendo de los españoles. La crónica de relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, publicado en 1558, es la primera crónica que relata los inicios de Chile, con las crónicas de Góngora Marmolejo, culminada entre 1571 y 1575, y la de Mariño de Lovera, acabada en 1594, integra la trilogía de las primeras crónicas sobre Chile, fechadas en la segunda mitad del siglo XVI. Al decir del historiador y arqueólogo Mario Orellana, Vivar siguió el modelo de las cartas de Pedro de Valdivia, que realmente constituyen la primera documentación del naciente Chile. La obra estuvo extraviada durante toda la colonia. Fue encontrada en Europa y llevada a Estados Unidos, donde Irving Leonard publica una versión paleográfica semimoderna, adaptando la ortografía en uso en el siglo XVI a la moderna, pero incurriendo en muchos errores. A ver si presento yo. Si tenemos aquí. Bueno, esta es la portada. Esta realmente es la portada de la crónica, pero de Irving Leonard, pero que fue publicada en Chile por José Toribio Medina. Una portada más antigua, aquí hay una portada más antigua, y aquí está José Toribio Medina, quien publicó la obra. Digo, estuvo extraviada. Basada en esta versión, se publica en 1966 una edición bilingüe paleográfica por José Toribio Medina, en Santiago. Una nueva versión crítica es publicada por el lingüista chileno Dr. Leopoldo Sáez en el año 1979. Y hay otra versión más de la historiadora Sonia Pinto. La crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile. Eso lo habíamos visto, perdón. Se fue atrás. A ver si puedo subir ahí un poquito. Ahí está. Miren, la pregunta que hago. ¿Existió Jerónimo de Vivar? Bueno, si voy a hablar de Jerónimo de Vivar, se supone que existió. Pero ¿por qué se pone en duda que haya existido? De hecho, se pone en duda, y lo puso en duda, por ejemplo, Barros Arana, porque él no conoció la obra. No conoció la obra de Vivar, que estaba extraviada, apareció después. Entonces supuso que Jerónimo de Vivar era un seudónimo de un secretario de Pedro de Valdivia, de apellido Cárdenas. Ahí está, pues, Juan de Cárdenas o Cardeña. Ahí está. Eso supone, pero esto se corrigió ya cuando apareció la crónica y empezó a ser publicada. Naturalmente que existe, pero se conocen muy pocos datos de este hombre. Se conocen muy pocos datos de Jerónimo de Vivar. Y yo he rescatado algunos datos de la biografía de Mario Orellana. Por de pronto tiene un apellido que es Vivar, de Vivar.
lo cual remite al lugar de nacimiento, Vivar cerca de Burgos. Lleva digamos, una denominación de origen parecida a la de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Rodrigo Díaz era también de Vivar. Y Jerónimo también es de Vivar. A propósito, y sobre la marcha nomás, este Vivar lo he escrito yo siguiendo la portada del texto con dos B largas, Vivar. No obstante, en otras partes aparece con B corta las dos, o bien la primera B larga, la segunda B corta, o al revés. O sea, hay una cierta anarquía en cuanto a la manera de escribir Vivar. Quedémonos con esto porque es un detalle simplemente. Bueno, pero existió, realmente existió. ¿Por qué se sabe que existió? Porque en 1558 jura como testigo en favor de Francisco de Villagra en un proceso llevado contra el mariscal. En ese momento él dice que tenía alrededor de 33 años. Fíjense bien, 33 años, en 1558. Si hacemos la resta, o sea, 1558 menos 33, nos va a llevar al año 1525 o 26, que sería la fecha de nacimiento. Importante esto porque se pone en duda también de que haya entrado con la hueste de Pedro Valdivia y que más bien haya entrado 10 años después, 9 o 10 años después. Veamos. Mario Orellana conjetura que habría nacido en Burgos, en las proximidades de la aldea de Vivar. El mismo Vivar escribe que es natural de la ciudad de Burgos, sin padres conocidos, parece que era huérfano, un huérfano, y parece que fue educado en un monasterio por los padres jerónimos. Carecemos de datos sobre su apariencia física. Llegó a América siendo muy joven. Eso de carecer de datos de apariencia física es común para todos estos personajes, sobre todo aquellos de mediana importancia. Si por ello, bueno, importancia como militares destacados, como jefes, como virreyes, etc. Entonces, no hay datos sobre la apariencia física. Y en ese tiempo no existía todavía la fotografía. Muchos personajes solamente tienen, del pasado, se tienen algunas descripciones sobre su apariencia física, o también hay algunas pinturas, o en el mejor de los casos también hay algunas esculturas, que es la manera de conocerlo. Por ejemplo, de hecho, Jesucristo no sabemos cómo era, no sabemos su apariencia física, ni su estatura. Suponemos que tiene que compartir el biotipo judío, y por eso no puede ser rubio, de ojos azules, otra cosa. Bueno, sí, porque no existía ni los videos, ni existía la televisión, ni tampoco existía la fotografía. Entonces, no tenemos mayores referencias. Con mayor razón, carecemos de datos sobre la apariencia física de Vivar. Por alguna razón, obviamente no explicitada, Vivar quiere presentarse a la posteridad como acompañante de Pedro de Valdivia en la conquista de Chile. La conquista comenzó en 1539. En 1541 llega a Santiago, bueno, al Valle Central y funda la ciudad de Santiago. Y escribe Vivar al comienzo de su obra, crónica y relación copiosa hecha de lo que vi por mis ojos y por mis pies anduve y con la voluntad seguí en la conquista de los reinos de Chile en los 19 años que van desde 1539 hasta 1558. Más adelante en el poema escribe: y hallándome con don Pedro de Valdivia en los reinos del Pirú, cuando emprendió el descubrimiento y conquista de las provincias de Chile. Entonces, él dice que se encontraba con Pedro de Valdivia en 1539, cuando inicia la conquista, digamos, descubierto por Almagro, inicia la conquista de las provincias de Chile. Ahora, ¿por qué esto no corresponde exactamente a la realidad? Primero, porque su nombre no figura en la nómina de las 152 personas que llegaron con Valdivia. Los 152 nombres de los que llegaron con Valdivia, de origen hispano principalmente, están registrados en Santiago, en la ciudad de Santiago. Hay nóminas, están las nóminas de los 152 y ahí no figura Jerónimo de Vivar. Y segundo, que en 1539, de acuerdo a lo que el mismo Vivar dijo, que tenía 33 años en 1558, y vamos atrás y da como fecha de nacimiento 1525, entonces tendría
en 1539, 14 años. Y dificulto mucho que con 14 años se haya venido a América solo y que haya escrito una obra monumental, cuando era prácticamente un niño. Bueno, esos dos datos, podríamos decir, desvirtúan la posibilidad de que haya entrado con Pedro Valdivia. Pero sí lo hizo 9 años después. Hacia comienzo de 1549 habría arribado a Santiago. 1549, 10 años después. Rehaciendo la ruta que hizo Valdivia 10 años antes que en su gesta conquistadora. Bueno, eso podría desmerecer un poco lo que dice Vivar respecto a nuestra zona y respecto al resto, porque resulta que él dice, yo entré con Pedro Valdivia, y la verdad es que entró 10 años después. Pero en 10 años no creo, en primer lugar la geografía no cambia en 10 años, fundamentalmente. Puede que los indios, y ya conociendo a los españoles, se hayan escondido, ¿no? Se hayan internado en los valles, ¿no? En el Chacay, en Quebrada de Talca, en fin, o en los distintos valles de nuestras regiones. Y puede entonces que haya visto a menos indios de los que realmente existían. Eso lo vamos a ver cuando comience a describirnos la Tierra. Voy a presentar ahora entonces una entrada, un cuadro. A ver. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Este es un cuadrito que diseñé. Es un cuadro de doble entrada. En la horizontal, arriba, tenemos los valles. Y aquí he puesto Atacama, Copiapó, Huasco, Coquimbo, Limarí, Choapa. Ahora bien, de manera clásica se ha dicho, los estudios clásicos de historia, que los valles más importantes de la zona de los valles transversales son 5, ¿no? Y son Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Serían 5. Ahora, ¿por qué yo pongo Atacama? Que no corresponde, porque Atacama se está refiriendo al otro lado del desierto de Atacama, en la olla del salar de Atacama, por allá. Por lo tanto, no debería haberlo puesto aquí. ¿Pero por qué lo pongo? Porque cuando comienza a hablar de Copiapó, va a hacer mención al valle anterior, dice, el vestido es como lo de ellos, el vestido como el espíritu. Entonces ahí hay que ver cómo es en Atacama, para poder tener una versión más fidedigna de efectivamente cómo es. Así que Atacama aquí está puesto como referencia. Los valles son Copiapó, Huasco, Coquimbo, Elqui, Limarí, y aquí una observación. Resulta que el Choapa aparece junto con Aconcagua, con La Ligua y con Barbalá, el valle con Barbalá. Así que aquí hay 4 valles. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay 4 valles. En cambio, aquí, los sumados, por supuesto, a los 4 restantes. Vamos a ir viendo. En la vertical de este cuadro de doble entrada, he puesto las características que va observando Jerónimo de Vivar. Por ejemplo, comienza por el largo del valle. Dice que el valle de Copiapó mide 15 leguas. Ahora bien, la legua tiene una medida variable, no es fija, y que oscila entre los 4.200 metros y los 5.600 más o menos. Así que podemos redondearla en 5.000 metros, 5 kilómetros. De manera que multiplicado por 15 serían 75 kilómetros, ¿no? El valle de Copiapó mediría a lo largo 75 kilómetros. Nada dice del largo del Huasco, Coquimbo y Limarí, pero sí 20 leguas que seguramente son del Valle de la Aconcagua, que es el más importante, el más grande aquí. 20 leguas, o sea, unos 100 kilómetros. El ancho del valle, 1 legua, o sea, 5 kilómetros en Copiapó, con respecto a estos otros valles, no da una medida precisa, exceptuando el último, en que habla de 3 leguas. Pero en esto dice, río mayor que el de Copiapó, el valle poco ancho, nada más, el valle poco ancho, es una medida muy pasajera, no sé cómo llamar. Valle vistoso y ancho, más que los anteriores, Coquimbo. Así que va haciendo estas comparaciones muy subjetivas, podríamos decir, y muy poco numéricas, en fin.
pero el Valle Coquimbo es más ancho que el de Huasco. Después dice Limarí, es Valle Vicioso, es del temple del de Coquimbo, en lo largo, pero no tan ancho. O sea, es tan largo como Coquimbo, pero no es tan ancho como Coquimbo. Y tiene un río de mucha agua, es apacible y fértil, hay pocos indios. No, ahí me pasé al punto siguiente, es apacible y fértil. Respecto a que dice que es Valle Vicioso, vicioso aquí tómese en el sentido de fructífero, o sea, que tiene mucha vegetación, eso va, valle de mucha vegetación. Y con respecto a los 4 valles restantes, con Barbalá, Choapa, La Ligua, Aconcagua, dice que en estos valles corren ríos que traen mucha agua, nada más. 3 leguas de ancho, 5 por 3, 15 kilómetros de ancho, el Valle de Aconcagua. Ahí está, el Valle de Aconcagua. Otro aspecto que destaca, que observa Vivar, la cuantía de la población indígena. Dice que en Copiapó, 1000 indios. En Huasco, 800 indios. En Coquimbo no da un número exacto, dice, era muy poblado hasta que llegaron los incas. Comienza la tierra que llueve. Ah, no, disculpe que me pasé el clima. Después en Limarí hay pocos indios, dice, y con respecto a los otros valles, no estaban bien poblados de indios, no pasan de 1500. No pasan de 1500. O sea, naturalmente que nos estamos viendo que son muy pocos los indios que se nombran, muy pocos los indios. Deben haber estado escondidos los otros. Después tenemos Jorge Hidalgo, un investigador nortino, hace un cálculo de cuántos podrían haber sido los indios de estas 2 regiones, de Atacama y Coquimbo, o de Coquimbo, exactamente. Y él calcula unos 35.000. Pero los calcula a partir ya de cuando están los españoles y tienen las encomiendas. Entonces él toma a los indios de encomienda y multiplica por 5. Supongamos que en una encomienda haya 800 indios. Él dice 800 multiplicado por 5, 4.000 indios. 5 por 8, 40. 4.000 indios. ¿Y por qué 4.000? No 8.000. ¿Por qué multiplica por esa cantidad estimativa de 5? Porque él dice que los indios de encomienda eran indios jóvenes y robustos. Jóvenes y robustos para el trabajo duro de las minas y de la agricultura y pastoreo. Pero este indio joven seguramente tenía sus padres, padre y madre. Podía estar casado, tener una esposa, y podía tener hijos, por lo menos un hijo. Y ahí están los 5. 2 padres, un hijo, una esposa. Ahí tendríamos 5, que es una cantidad estimativa, por cierto. Pero no es lo mismo que decir 800 que decir 4.000, con lo cual aumenta. El otro punto que observa, el clima. ¿Cómo era el clima en ese tiempo? Y veamos si es parecido al de ahora. Dice que en Copiapó no llueve, igual que ahora. Hay neblinas en invierno. De Huasco no dice nada, y de Coquimbo dice que comienza la tierra que llueve. Comienza la tierra que llueve. Poco, pero llueve. Aunque se ayudan con acequias. Claro, en las casas, bueno, digo, en la población indígena tenían acequias, y después también en las casas cuando se fundó La Serena. No hace tanto frío ni tanto calor en verano. Y esa es una referencia que en nuestra tierra, digamos, en nuestra región, las estaciones son muy poco marcadas. No son tan marcadas, no hay gran diferencia entre invierno y verano, y además en verano no hace tanto calor y en invierno no hace tanto frío. Por eso que yo digo que han pasado 500 años y se da clase, prácticamente como que se repite el mismo clima. No dice nada del Limarí. Y respecto al Choapa y los valles concomitantes, en estos valles llueve más recio que en los valles anteriores. Claro, ahí ya hay más lluvia. Sabemos que en la medida que avanzamos hacia el sur, van a aumentar las lluvias, sobre todo en invierno. En cambio, hacia el norte van disminuyendo. Veamos ahora qué dice de la producción agrícola y vegetación. También la observa. Dice que en Copiapó hay producción de maíz, frijoles, papas, quinoa, algodón. En Huasco, igual que en Copiapó, cardones, cerrajas, apio, hierba mora, llantén, verbena, zapallos. En Elqui, maíz, frijoles, papas, quinoas, zapallos, chañares, calces, arrayanes.
Limarí, calces, arrayanes, espinos, algarrobos. En Choapa, espinos, arrayanes, sauces, granados, sin fruta, mucho maíz y algarrobales. Más o menos está viendo esto. Lo mismo que en minería, plata, cobre, yeso y turquesa en Copiapó. De Huasco no dice nada. De Elqui, o Coquimbo, como lo había puesto recién, Coquimbo, hay muy grandes minas de oro, dice, grandes minas de oro. Tiene metales, cobre y de otras suertes. Sobre esto tendríamos que pensar lo siguiente. ¿Por qué le interesa al español la producción agrícola y la producción minera? Esto está respondiendo, pienso yo, a lo que es la conquista española, digamos, la empresa real. Los españoles llegan representando al rey de España y al papa. O sea, es una empresa, podríamos decir, de la cruz y de la espada. La cruz cristiana y la espada que representaría entonces al soberano. Para el soberano, los que vienen le van a dar tierras, le van a dar riquezas. Como contrapartida, ellos podrían, los soldados, podrían enriquecerse si encuentran oro o si encuentran minas de otras mineras, u otros metales valiosos o turquesas, en fin. Entonces, estaban muy pendientes de donde hubiese oro. Y esto fue en toda Hispanoamérica. En toda Hispanoamérica, pendiente de dónde hay oro, dónde hay oro. Y respecto a la producción agrícola, también le interesaba la producción que hubiese o que se pudiese producir, porque con la hueste de Valdivia ya pensaban establecerse en Chile. No venían de pasadita, no venían a sacar oro y regresar, no, se iban a quedar aquí, se iban a quedar. Entonces, están viendo que las tierras sean realmente productivas y que haya también producción minera suficiente. Ahora, como le decía recién, lo que le interesaba al rey es engrandecer sus dominios, su imperio, y al papa lo que le interesaba, digamos, al papado, digamos, a la Iglesia Católica, lo que le interesa era la evangelización de los naturales de América, la evangelización. Y por eso que llegan tantas órdenes religiosas, van llegando con el tiempo. En La Serena mismo, en La Serena tenemos, por ejemplo, la Merced, los mercedarios. Tenemos en San Francisco, los franciscanos, Santo Domingo, los dominicos, o dominicos, como quiera llamársele. Y otro más tenemos, San Francisco. Bueno, estuvieron también los capuchinos, ¿no? La iglesia de los capuchinos, que estuvo en la calle Amunati, al llegar a la calle, ¿cómo se llama? Cisterna. Ahí estuvo la iglesia de los capuchinos. Y en las compañías, recién conversabas sobre eso, las compañías, claro, ahí estuvieron los de la compañía de Jesús, vale decir, los jesuitas. Comienzan a llegar, la misión era evangelizar. ¿Cómo evangelizar? Bueno, eso es harina de otro costal, y es para otro programa. Y cuáles son los métodos que se emplean para la evangelización. Por el momento estamos viendo la visión de Jerónimo Vivar. Veamos ahora cómo ve a las personas. Hasta este momento hemos visto el clima, la producción agrícola, los valles, en fin. Pero ahora va a entrar ya a las personas. Su vestimenta. ¿Cómo visten los de Copiapó? Dice, bien vestidos, de algodón y lana de ovejas. El traje es como Atacama. Lo que yo les decía recién, por eso es que puse Atacama. Si dice que el traje es como de Atacama, ¿cómo es el traje de Atacama? Ahí. A su vez, bien vestidos como los del Perú. Ellas, sayo ancho hasta los codos, faldas hasta debajo de las rodillas. Entonces, tal como visten estas mujeres de Atacama, que a la vez están vistiendo como las del Perú, ¿no? Si aquí hay una comunidad indígena, ¿cómo se llama? Cordillerana, no sé, después me voy a acordar el nombre. Los de Copiapó, vestidos como los de Atacama, ahí está. ¿Y cómo viste los del Huasco? Bien vestidos de lana y algodón, no compara. Los de Elqui o Coquimbo son del traje de los de Huasco. Y los del Choapa, dice, andan vestidos de lana y los pobres de mantas. Traen los pechos fuera, por eso se estragan los hombres, falta una S, traen otra tela que les cubre los hombros y la espalda. Hay una descripción allí,
si alguien es bueno para la pintura, para pintar, podría, basándose en estas inscripciones, dibujar a estos indígenas con la vestimenta propuesta aquí. Lo curioso es que dice aquí, dice, traen los pechos fuera, por eso se estragan los hombres. Se refiere a las mujeres. Bueno, hombres y mujeres, pero si las mujeres traen los pechos fuera, ¿qué ocurría ahí? Se estragan los hombres. Se estragan, es un verbo que no existe en castellano, no existe como verbo, pero existe como sustantivo. Causar estrago. Causar estrago. O sea, las mujeres cuando andaban con los pechos fuera, causaban un estrago moral o sexual en los hombres. Lo que no me parece, porque pienso yo que si estaban acostumbrados a vestirse de esa manera o a andar con los pechos descubiertos, a la larga eso no causa mayor provocación con respecto a los varones. Así que lo que se estragaban no eran los indios, sino que los españoles que iban llegando. Ya. Y la última parte del cuadro, la lengua. ¿Qué lengua hablaban? En verdad yo debo decirle que estos estudios, yo soy profesor de castellano, no soy historiador. Entonces a mí me interesaba tratar de dilucidar qué idioma, qué lengua hablaban los habitantes, ¿no? Que ahora son denominados como diaguitas, ¿no? Como diaguitas en la zona. ¿Qué idioma hablaban? Y entonces le digo a Vivar, aquí está Vivar, que nos dice, nos da una pequeña referencia, es muy poco lo que dice, pero bueno, podemos sacar algunas conclusiones, aunque sean eventuales. Respecto a Atacama, dice que es lengua por sí. No olviden que este Atacama está al otro lado del desierto y que realmente correspondería a los indios llamados Licanantay, ¿eh? A los Licanantay, que tienen como lengua el Kunza, ¿eh? La lengua Kunza, que es una lengua también reconocida en Chile ya, o sea, una etnia, los Licanantay son una etnia reconocida, o pueblo reconocido, porque a algunos no les gusta que le digan etnia, y hablan el Kunza, de lo que se desprende que no es lengua quechua, no es quechua. Podría haber sido, porque está muy cerca del Perú. Pero lo que hablan es una lengua propia. Eso quiere decir Vivar cuando dice es lengua por sí, lengua propia. O sea, lengua propia y distinta a otras lenguas. Bien, eso en Atacama. Pero nos interesan los valles transversales. Copiapó. Difieren en la lengua de los atacameños. Difieren en la lengua con respecto a los atacameños. O sea, los atacameños hablan del Kunza, pero estos no hablan Kunza. ¿Y qué hablan? No sabemos qué hablan. O sea, la lengua no ha sido aquí definida con un nombre. No hay un etnómino, ni endómino, endónimo, o sea, nombres de lenguas propiamente tales, como lo tiene Atacama, porque ahí tienen el Kunza, ese es el nombre de la lengua. Pero aquí, ¿qué lengua hablaban los de Copiapó? Lo único que podemos decir que hablaban como el copiapino, podríamos decir, el copiapino o el copiapó. Ese sería el nombre de la lengua, porque no hay nombre. Lo mismo en huasco, difieren de la lengua copiapó, como vizcaínos y navarros. Aquí ocurre lo siguiente, que la lengua de Copiapó y huasco es muy cercana. Parece que son variantes de una misma lengua, porque dice que difieren como vizcaínos y navarros. Y vizcaínos y navarros, la provincia de Vizcaya y la de Navarra son de origen vasco. Los dos son vascos. Y seguramente se entienden entre ellos. Vizcaínos y navarros se entienden con cierta facilidad. No hay tanta diferencia por tener un mismo origen. Bien digo. Por lo tanto, la lengua de Copiapó y la lengua de Huasco serían muy parecidas, muy parecidas. Pero Vivar dice que son como vizcaínos y navarros, o sea, dice que son distintas. Coquimbo es lengua por sí, es lengua por sí, y nada más. Lo mismo para el Limarí, lengua por sí, y diferente a la de Coquimbo. Qué curioso, porque si Coquimbo y Limarí están tan cerca, ¿por qué la lengua distinta? ¿Por qué la lengua distinta?
Y la lengua de los otros valles, incluyendo los valles de Combarbalá, Choapa, La Ligua y Aconcagua, no difiere una de otra, o sea, es una sola lengua. Estos 4 valles hablan una sola lengua. ¿Y cuál será? Naturalmente que tiene que ser la lengua de Chile, vale decir, el mapuche, o mapungún. Esa es la lengua que hablan. Así que, desde el punto de vista lingüístico, tenemos una lengua distinta. Ahora, si consideramos que se entendían con lo de Huasco, podríamos decir una lengua para Copiapó y Huasco, una para Coquimbo, una para Limarí, 3 lenguas. De aquí, bueno, ya uno tenía un profesor de lingüística, Gilberto Sánchez, que es académico de la lengua, y él hablaba a veces que había que tirarse unas voladas, decía, hay que volar un poco, y yo lanzo una volada aquí diciendo que a lo mejor la lengua era la misma en los 4 valles, en Copiapó, Huasco, Coquimbo y Limarí. Copiapó, Huasco, Coquimbo y Limarí, pienso yo que puede ser la misma lengua con variantes dialectales. ¿Eh? Sobre todo la diferencia se da siempre en el vocabulario, más que nada. ¿Eh? El vocabulario es lo que más varía, es lo que más va variando en una lengua. Es posiblemente, porque están tan cerca, pues, si están tan cerca y son los que quedaron, una vez que los incas se fueron, son los indios que quedaron, y quedaron hablando estas lenguas, no quedaron hablando quechua. ¿Eh? Tampoco se dice que hablen mapuche, no lo dice en ningún lado, excepto para Choapa. Ritos y ceremonias. Ya dijimos que les interesaba la evangelización. Y para evangelizar hay que desterrar las idolatrías, en fin, o ceremonias de tipo satánicas. Dice, los de Atacama tienen adoratorios y ceremonias igual que en Perú, ya. Y en Copiapó adoran al sol, como los de Atacama, tomado de los incas, ¿no? O sea, los incas adoraban al sol, también los de Atacama, también los de Copiapó. En Huasco dice, no tienen ídolos ni casas de adoración. Los ritos y ceremonias igual a Copiapó. Ritos y ceremonias como Copiapó. Seguramente también adoraban al sol. Ritos y ceremonias y costumbres como los de Huasco. En Coquimbo lo mismo. De igual manera para el Limarí. Y con respecto al Valle del Choapa, que aquí lo puse Choapa solo, pero sabemos que son 4 valles, incluyendo Aconcagua, los ritos y ceremonias son 1 en estos valles. Vale decir que practican las mismas ceremonias religiosas en los 4 valles. No dice si son parecidas o no a los otros valles más nortinos. Los enterramientos, dice, en Copiapó solamente lo menciona, poco profundo, con sus armas, ropas y joyas. Los señores tienen de 10 a 12 mujeres, los demás 1 o 2. Las armas, flechas y ondas en Atacama. Bueno, claro, pero en Copiapó no se menciona. Flechas y galgas. Flechas y galgas. Las galgas son como las boleadoras, pero no con una cuerda, sino que con una vara flexible de algún arbusto, con piedras en las puntas. Entonces se da vuelta y se le tiraba a las patas de los caballos o a los enemigos, también a las piernas para derribarlos. Constitución física. Claro, si interesa que tengan buena constitución física, total los van a hacer trabajar después, en las minas, en la agricultura, en la crianza de animales. En Copiapó, gente dispuesta, belicosa y ellas de buen parecer. Mire, y ellas de buen parecer. En Huasco, gente de buen cuerpo y belicosa y ellas de buen parecer. No dice nada de Coquimbo y Limarí, pero del Choapa, la gente de este valle, Aconcagua en general, es dispuesta y buen cuerpo y buen parecer. Traen el cabello largo. Se fijan que dice, con respecto sobre todo a las mujeres, dice ellas de buen parecer. Bueno, y esto tiene que ser por lo siguiente, porque estas empresas de conquista son empresas de hombres. Fueron empresas de hombres. No había mujeres, o las mujeres son excepción, como Inés de Suárez.
Pero hay, no solamente Inés de Suárez, hubo más mujeres, pero en general es una empresa de hombres. Y estos hombres, algunos eran casados, la mayor parte solteros, y muchos vienen para quedarse y para formar familias. ¿Con quién van a formar familias si no es con las naturales del país, digamos, del territorio conquistado? Por eso van mirando cómo son las mujeres y las encuentran de buen parecer, ¿eh? Encuentran que podríamos traducirlo como hermosas, y ellas de buen parecer, belicosas y ellas de buen parecer. Lo mismo con respecto al Choapa y los otros valles. Finalmente, tenemos las fiestas, dice. En Huasco, su fiesta y regocijo es juntarse. Beben vino de algarroba y maíz y se emborrachan. Hasta aquí podríamos ir terminando. Claro, tengo algunas vistas. A ver. Perdonen que estoy tratando de avanzar allá, pero a ver. O ahí. Ahí. Tampoco. Bueno, debe ser ahí. No, era para presentarles los valles, los ríos por los cuales fue pasando. Realmente, a ver. Ahí tenemos, claro, parece que este sería el río Copiapó. Y ahí el río Copiapó seco, ahora, totalmente seco. Dice el río Copiapó, seco su paso por la ciudad homónima, 2011. Ahí está con agüita, bueno, la sequía. Este sería el Huasco, el río Huasco. Este es el río Elqui, a la altura de Almendral, ¿no? Es una fotografía que tomé por allá por el año 1985 o antes. Aquí tenemos el río Limarí, también una vista del Limarí. Y aquí sería entonces con Barbalá. Con Barbalá. Esta también la tomé yo por el año 1985-84, es el río Choapa, ¿no? El río Choapa, tomado desde la cuesta de Cabilolén, la fotografía. La Ligua, doblemente. La Ligua con agua, la Ligua seca, que da una pena. Cuando uno va a la Ligua y cruza Valle Hermoso, hay un puente grande, pero debajo del puente nada, secos totalmente. Y este sería el río Aconcagua. Bueno, sería esta la presentación que les tenía para... Quedan 10 minutos como para conversar un poco con Gastón o con alguno de los auditores. Sí. Sí, Gastón, dime. No sé si habrá alguna pregunta de algún auditor. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Javier y al otro amigo que nos saluda. A ver, voy a redondear con un comentario, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Sí? A ver, ya, mira. Sí, en realidad creo que ya el tema de que Vivar no acompañó a Valdivia directamente ya está zanjado ya. Ya. Lo dicen varios autores, entre ellos Carlos Ruiz. Sí. Porque claro, tú mismo lo dijiste, la lógica es, tiene 14, 15 años, no va a tener esa madurez para escribir esa obra, ¿no es cierto? Correcto, sí. Sin embargo, 1549 tampoco es tan tarde, porque está también en pleno acontecimiento de conquista, de fundación y refundación de ciudades, ¿entiendes? Ahora, respecto a los indígenas, a lo poco de indios, ahí hay que ver un caso que más allá de lo que se llama los indios recogidos a la sierra, vale decir, los que se escondían cuando vino Almagro y vino Valdivia y le escondían las comidas, más allá de eso, está también el hecho de todos los castigos que hizo Juan Boón, Villagra y Aguirre, que da Pablo para que después Valdivia diga, están muy en paz viviendo, ¿ah? Como diciendo ya se dejaron de revolver, ¿no es cierto?
un poco vulgarizando el término. Sí. Entonces, esa cosa, hay que ver que muchas de estas cosas, más allá de la contundencia del escrito, del volumen del texto, muchas cosas son subjetivas, Sí. porque vienen pasando, y no me cabe duda de que también Vivar se basa en crónicas tal vez que quedaron esparcidas por ahí y la fue agarrando, tuvo la maestría así de ordenar todo esto, hacer un cuerpo coherente. Por lo tanto, yo te he dicho más de alguna vez a ti que las cosas finalmente cuando uno enseña el área chica hay que empezar a buscar otro antecedente y hay que ¿cuánto se llama? Ahondar mucho más en los datos que uno lo puede tomar como algo general por ahora. Sí. Luego, qué sé yo, no te olvides que ahí está lo que dice Valdivia, que cuando funda la ciudad de La Serena, para que los españoles se vinieran a vivir aquí y hicieran prosperar el valle, él dice, le tuvo que poner gente que nunca nació. Sí. Vale decir, habían tan pocos indios, habían diezmado tanto a los locales, ¿ah? Que Valdivia tuvo que traer gente de afuera, o sea, gente que nunca nació en la región. Y ahí se producen todos estos grandes movimientos del área mapuche, Claro. de la zona de los, ¿cuántos se llaman? Los moluches que le llaman, ¿cierto? Y después viene todo la gran mano de obra para la agricultura, para la minería, que incluso como la misma gente que estaba acá empieza a rebelarse, a arrancarse, ordenan que se le cortaran los pies, o un pie por lo menos, ¿ah? Que era una cosa inoficiosa porque esta persona, porque este era en contrato, una persona que traía a estos indígenas para acá, se queja y dice, ¿para qué los traen? Si le van a cortar los pies, lo van a convertir en inválidos. O sea, la mano de obra es acá, ¿te fijas? ¿Cuánto se llama? También hay que, cuando se habló cuando habla de Vivar de los alimentos también, pues, recuerda tú el valor que tuvo el perro cocinado con zapallo que tuvo ahí en el Limarí cuando andaba muerto de hambre y tuvieron que subir y encontraron un perro, encontraron un zapallo y cocinaron y ahí le salvó el día esa comida a Valdivia. ¿Ah? Y después los granos de maíz que en Santiago salvan a Santiago después que vino el alzamiento de Michimalonco. ¿Ah? Entonces, claro, tenían que conocer eso porque también tenían que ver qué producía la tierra, que era más fructífero. Por eso que esto es ni más ni menos lo que sigue haciendo la corona después, cuando manda a la expedición Malaspina, por ejemplo, o manda a los hermanos Euland en 1700 y tanto, o a Ulloa y varios más, a ver qué es lo que había acá en América Latina en términos de producción, en minería y en cuanto se llama, en flora y fauna. También el espíritu europeo, eso, por tener control de todo lo que había, lo que tenían las colonias. Bueno, ¿cuánto se llama? En términos de la lengua, que ya lo hemos discutido, lo hemos conversado nosotros, si bien es cierto, no se dice ahí qué lengua hablaban en Copiapó, así como tú dijiste, hay que tirarse al río nada más. Yo pienso, reconociendo que tiene que haber alguna lengua local, dentro de lo que arqueológicamente se llama dieguita, no dieguita como se entiende ahora, tiene que haber ahí una, pero hay algo que siempre se está pasando de lado. Hubo desplazamiento mapuche, muy fuerte desplazamiento mapuche en tiempo incaico hasta Copiapó. Y eso, ya hay 3 o 4 investigadores que llegan a la misma conclusión y eso hay que empezar a tomarlo en serio. ¿Ah? Cuando Carlos Ruiz, diccionario en mano, Carlos Ruiz, un lingüista, un doctorado en España, te empieza a decir de que todos los apellidos que le encuentra de Copiapó al sur son 90% mapuche, está diciendo que la impronta mapuche llevada con los incas es la que se impone cuando se van los incas, junto con el quechua, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un elemento, y yo recojo lo que tú planteas respecto a que puede que hayan solamente variaciones, pero sería una sola lengua.
Ya, el caso de Choapa es diferente, sí, reconocemos eso, porque incluso más al norte todavía, Limarí. Yo en el texto que escribí sobre Ovalle hace un tiempo atrás, que el libro que escribimos juntos, yo reviso la literatura y ahí los españoles, cuando van, la gente de Almagro, cuando va pasando para el sur, no habla de Limarí, habla de la raya de Chile. La raya de Chile en términos de los quechuas, por las llamadas provincias incaicas o las guanami, ¿cierto? La guamani Copiapó, la guamani de Concagua. Entonces ahí está instalado el poder mapuche fuertemente y ahí la raya es una separación blanda, digamos, con lo que es Coquimbo al norte. Entonces ahí también un tema que hay que discutir respecto a eso. Lo que sí está claro que también el término, la palabra, el quechua, o sea, la lengua cacán, aquí no aparece ni por las dudas. ¿Ah? Sí. En fin, Ya. ¿cierto? Mira, Eso un poco es, y ya. no nos olvidemos una cosa, Germán, tienes razón tú cuando los españoles tienen que casarse con mujeres españolas, porque sabemos que la mujer española, la masa mujer española llega más tarde, llega la esposa, o llega la mujer como va a ser los matrimonios españoles, porque también hay una cosa, cuando alguien se casaba, tenía que declarar que no era judío, no era negro, ni tenía otros pecados. Tenía que aparecer en su acta para poder optar a casarse en buenas condiciones, ¿cierto? Y además también que cuando se conquistó América, los españoles dudaban que los indígenas acá fueran humanos. Y tuvo que el Papa de 1500 y tanto, hubo dos bulas papales en que por el hecho de no comer carne, los indígenas fueron declarados humanos, pero supuestamente humanos de segunda categoría. En fin, el tema es apasionante y podríamos seguir conversando quizás hasta qué hora. Gracias, Gastón. Mira, yo estaba pensando también en la parte de la lengua. A mí me extraña lo siguiente. Resulta que Vivar, digamos, Pedro Valdivia, venía con lenguas, que se llaman lenguas, o sea, traductores. Sí, los lenguas quechua, sí. aborígenes que conocían la lengua, dice, de la tierra, no sé hasta qué parte de la tierra. Podría ser hasta Choapa o más allá. Bueno, y lengua, o estos lenguas que traía, ninguno reconoce que la lengua que hablaban tanto en Copiapó, Huasco, Limarí, Choapa y Limarí, ninguno lo reconoce que sea quechua. No lo reconoce, ellos eran quechua, pero no les suena lo de quechua, por eso dice lengua por sí, lengua distinta. Es curioso eso. Claro, eso es una opinión de Vivar, pero no te olvides tú que Ulpar parlamenta con Valdivia y él traduce lo que le están diciendo los locales. Sí, pues. Él traduce lo que está, o sea, ¿cuánto se llama? Valdivia viene con lenguarace quechua. Sí. Y los quechuas entienden a Ulpar, que era el jefe local, era uno de los capitanes de Arlequín y Guanelica. Él les traduce, quiere decir que lo está entendiendo, ¿entiendes? Sí. Esa Vivar lo aclara bien, sí, cuando conversan. Se pone Vivar parlamenta, o sea, Ulpar parlamenta con Valdivia, pero tiene el lenguaraz quechua al lado que le está traduciendo. Es muy interesante porque cuánto se llama, tampoco sería, ahí tienes razón tú, de que cuánto se llama, habría un nudo por ahí que desatar. Pero bueno, estamos a 500 años, Germán, y hay que seguir investigando, ¿no? Sigue siendo la duda, ¿qué lengua había aquí propia, antes de todo eso, ¿no es cierto? ¿Entiendes? Eso estamos ya a punto de terminar. Sí. Pero última cosita. La gente que piensa que todo lo que estamos hablando es el trapasije natural, desde los tiempos diaguitas arqueológicos a los diaguitas de ahora, no tiene nada que ver. Nada que ver. Los diaguitas de ahora es solamente lo que quedó de las poblaciones que por obra y gracia del Estado chileno pasaron a ser llamados diaguitas. Bienvenidos, que han sido reconocidos. Pero en estricta verdad histórica, lo que hay ahora son las mezclas de sangre que fueron quedando después de todo el trapasije que hicieron los españoles con la encomienda, en el sometimiento a la esclavitud. Eso es lo que hay ahora. Ya está. Bueno, nos vamos despidiendo.
Estamos en la hora. ¿Alguna consulta más o no? José, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Sí, gracias Gabriel, a Javier Demo por su Gabriel. Gracias a Javier Demo por su comentario y a Gabriel Caniguante que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Es parte del colectivo, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias al público y no se olviden que seguimos. En la próxima semana viene el tema de doña Teresa Gachón, desde el punto de vista histórico, y después seguimos hasta el mes de diciembre. Muchas gracias, hasta el próximo lunes. También, muchas gracias por la atención dispensada y será hasta el próximo lunes. Dios mediante. Buenas noches. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Compound Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo.